Buenos días, bienvenidos al podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos han acompañado hasta ahora. ¿Cómo has estado, Mai? Muy contento porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor ya en este 10º programa de la primera temporada. Es el último capítulo de esta temporada. Estamos muy contentos porque realmente hemos sentido el acompañamiento. El apoyo. Sí, el apoyo ha sido muy lindo, así que damos gracias al Señor por eso. Y estoy un poco con la garganta un poco rara. Bueno, antes de partir con el tema, dijiste que ese estaba hoy día el tema. No, hemos dicho en el anterior que hoy vamos a hablar de los síntomas de un líder abusivo. Ajá. Pero antes de eso, voy a compartir con ustedes un testimonio de María, es el nombre que elegimos hoy, de esta persona que quiso compartirnos su testimonio. Así es que aquí va. La verdad fue muy difícil darme cuenta de que estaba viviendo un abuso. Durante gran parte de mi vida estuve rodeada de situaciones que me hicieron normalizar lo que no debería haber sido normal. Además, siendo autista, siempre me cuesta identificar señales de peligro, regular mis emociones y entender lo que realmente estoy sintiendo. Por eso, al principio sentía que algo estaba mal, pero no lograba identificar qué. Sabía que no era mi intención que las cosas fueran como fueron, pero todo se sentía tan confuso. Había momentos en los que pensaba, esto está bien, pero de repente me decían que no, que estaba mal, y al rato me hablaban como si nada, con palabras que me descolocaban aún más. Este abuso no solo fue espiritual, sino que se infiltró en otros aspectos. Me decían cosas como, Dios quiere que estemos en la iglesia, es la voluntad de Dios que estés aquí. Cada palabra era una forma de manipulación que me sumergió en un túnel donde me sentía cada vez más oprimida, más asfixiada. Pero lo peor fue cuando me aislé. La iglesia me decía que si no hacía lo que me decían, me apartaría del camino de Dios, que caería en el mundo, y poco a poco hasta mi propia familia empezó a distanciarse de mí. Fue como si todo fuera una trampa, sentía que todo me controlaba y que ya no tenía el control de mi vida y la angustia me ahogaba. Cuando por fin decidí buscar ayuda, me aconsejaron buscar la página de Autismo y Fe, y ahí me escucharon. Empecé a hablar con la psicóloga cristiana y con otras personas animándome. Ellos me animaron con la palabra de Dios y en ese momento comencé a poner el nombre a todo lo que me estaba pasando. Aunque al principio no fue fácil, todo se aclaraba poco a poco. Fue como abrir los ojos. Sin embargo, incluso cuando ya entendía lo que sucedía, la confusión seguía. Esta persona con tanta autoridad me decía que no era así, que todo era parte de la voluntad de Dios, y otra vez caí en la manipulación. Definir el abuso espiritual fue, eh, definir el abuso espiritual como tal fue difícil porque es una línea tan delgada, tan difícil de reconocer y ni saber de salir de esa situación. Me tomó años, 4 o 5 años en total, y 2 años para realmente poder librarme. Gracias a Dios hoy puedo decir que estoy fuera de eso. Bloqueé a las personas, me alejé de esa iglesia, pero no fue un proceso fácil. A veces siento que me costó entender lo que era normal y lo que no era. Después de tanta experiencia uno llega a sentirse como un conejillo en medio de lobos que solo quieren devorarte. Lo que más me costó fue entender por qué siempre me pasaban estas cosas, porque esta persona que hablaba de Dios, que tenía un supuesto liderazgo, me hacía sentir tan mal. A veces las respuestas que me decían sobre el por qué simplemente no me hacían sentido. Pero lo más importante es que finalmente me di cuenta de que no todo lo que me dijeron era cierto. Dios no tiene la culpa de las maldades del ser humano, y aunque todo esto me pasó, sé que Él estuvo ahí protegiéndome y guiándome hacia la sanación. Hoy, después de todo, entiendo lo importante que es sanar y estoy en ese proceso. He aprendido que debo poner límites, cuidar de mí misma, conocer mi emoción y sobre todo no dejar que el abuso se repita. La terapia me ha enseñado que si no sanamos, las heridas siguen abiertas y las mismas situaciones siguen ocurriendo. Y aunque la experiencia
Ha sido difícil, también me ha permitido ver la mano de Dios en mi vida, dándome la oportunidad de restaurarme y aprender a cuidar de mí misma. Es un proceso largo, pero hoy puedo decir que estoy mucho más fuerte que antes, gracias a las personas que me han apoyado, a quienes Dios ha puesto en mi camino para ayudarme a seguir adelante. Este es el testimonio de María. Sí, mucho que agradecer a María por su transparencia, su honestidad. Sí, Y sí, la historia de María tiene muchos paralelos con otras historias que hemos sí, escuchado. sí, sí, sí. Bueno, entramos de lleno al tema. Entramos de lleno a este tema. Primero hay que aclarar que estos 14 síntomas de un líder abusivo no nos lo inventamos nosotros, sino que son parte del libro de Una confianza rota de Remy Diederich. Y Remy está citando a Tom Ranier. Y Tom es un consultor que ha cuantificado estos 14 síntomas de un líder abusador. Entonces, ¿te parece si empezamos con los primeros? Sí, claro, vamos. Dice que el primer síntoma es que estos líderes rara vez demuestran el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Bueno, acá hay que mencionar que el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, gentileza y autocontrol. Entonces, estos líderes abusivos raramente muestran estos frutos. O sea, en lugar de amor, gozo, paz, son conocidos por su enojo, su impaciencia, su arrogancia y su dureza. Y en las comunidades, no hagas enojar al pastor, porque cuando se enoja pierde el control, ¿verdad? O sea, uno de los síntomas es de que los frutos del espíritu no se ven tan Sí. visibles. Que hay que ser justos, no es que todos mostramos el fruto del Espíritu Santo todo el tiempo. O sea, es normal que no todo el tiempo los mostremos. Pero cuando ya tenemos fama de todos los antifrutos, Es una ya banderita roja. Es una banderita. La primera. Esa es la primera. La primera. Rara vez demuestran el fruto del Espíritu. La segunda, hemos hablado en algunos otros programas rápidamente, es que es otro síntoma de líder abusivo, es que buscan una mínima estructura de rendición de cuentas. Eso lo vimos en capítulos anteriores. Bueno, Sí. Lo venimos diciendo ya hace varios. Sí. Pero quiere decir que no responden a nadie, lideran de una manera fuerte y jerárquica. Esas son señales así muy... De un líder abusivo. Ah, sí. Lidera de una forma autoritaria y jerárquica. Claro, yo solo rindo cuentas a Dios. Ojo. Sí. La tercera es que esperan un comportamiento de otros que no esperan de ellos mismos. Y aquí es la gran paradoja, ¿no? Haz lo que yo te predico, pero no lo que yo hago. Ajá. ¿Sí? Haz lo que te digo, pero no lo que yo estoy haciendo. Y en general la gente ve lo que tú haces más que... Sí, y es que tus palabras. evidente esa incongruencia entre el discurso y su forma de vivir. La gente se da cuenta. Claro. Pero ya lo normalizan. Sí. Entonces, esa tercera es muy, muy importante. La cuarta es que ven a casi todos los demás como inferiores a ellos mismos. Y eso es muy importante para mantener la cabeza encima de la pirámide, es ver a todos los demás como hacia abajo, ¿verdad? Entonces es común esa crítica constante a todos los líderes, buscando las yayitas, como dicen en Chile, ¿verdad? De todos los demás, mientras que hacia sí mismos no hay una crítica. Más bien hay una alabanza, en algunos se ve mucho eso. Claro. Y esta trae una comparación. Aquel es flojo en esto o en esto, pero... Sí, aquel es pecador. Yo estoy hablando de esa superioridad. Ajá.
Sí. No, casi que lo mejor que le han pasado a ustedes es tenerme a mí, ¿no? Ujú, ujú. Entonces esas son las primeras 4, raramente muestran el fruto del Espíritu Santo, buscan una estructura Ujú, donde tengan la rendición de cuentas mínima, ujú, esperan de otros comportamientos que ellos mismos no tienen y siempre ven a los demás como inferiores. ujú. La número 5 es muestran favoritismo. Dan sí, dan a alguna grupo de personas o alguna persona un trato preferencial. Entonces, y al resto, ¿cierto? Lo excluyen de ese trato o no es igual el trato. Entonces, Sí. una de estos síntomas de estas líderes abusivos es que muestran favoritismo, ¿ya? Y generalmente los favoritos son los que son más fáciles de manipular, Sí. ¿verdad? Esa población que yo sé que O sea nunca me que van a decir no, son los que quiero cerca. sí, y que me sirven para mis propósitos. Exacto. Sí. Bueno, número 5. Número 6. Tienen frecuentes arrebatos de ira. Esto sucede cuando no se salen con la suya, ¿cierto? O creen que no han sido tratados con el respeto que ellos merecen. Entonces llegan a ese punto de enojarse, de explotar, cuando realmente o alguien lo contradice o alguien tiene una opinión distinta. O sea, algunos tratan de mantener la compostura, pero frecuentemente tienen estos arrebatos de ira. Entonces, ese es otro síntoma de un líder abusivo. Exacto. Ujú. Especialmente cuando no se salen con la suya. Sí, cuando no se hacen las cosas como ellos dicen. Hay como que... O siento que no me diste el respeto que yo esperaba. Exacto, Eso es. Sí. sí. Pueden enojarse y ofender y gritar. Ujú. Sí. ¿Cuál es el próximo? El próximo es, dicen una cosa, algunas personas, pero cosas diferentes a otras. O sea, son genios de la comunicación y la manipulación, ¿no? Y saben con quién decir ciertas cosas y con quién no decir ciertas cosas, Ujú. ¿sí? Entonces dirán lo que sea necesario, incluido la mentira, para obtener lo que quieren. Uf. Y ese es el séptimo. Ujú. El octavo es muy similar al punto 4, Ujú. pero estos líderes abusivos buscan desvalorizar o menospreciar a las personas en vez de intentar desarrollarlas. Entonces en Guinea había un refrán en la India donde yo trabajé que decía que derribaban a cualquiera que intentaba hacerle sombra, ¿verdad? O Mm. sea, básicamente cualquiera que está siendo reconocido o que llega a su nivel de credibilidad delante de otros es competencia. Así que como es competencia, en lugar de valorizarlo, vamos a ver cómo lo minimizamos, porque no puede estar de tú a tú. Lo que Ujú. importa es la jerarquía. Entonces, sí, este punto habla mucho que las personas son un medio para un fin. Entonces, se rechaza muy rápido a las personas que pueden ser una amenaza. Y hay muchas personas también que se dan cuenta Ujú. que están siendo usadas, que están siendo utilizadas, Sí, solamente que no hablan, pero sí, ellos creen que no se dan cuenta. sí. Entonces, pero sí, muy triste este. Y el noveno es que son manipuladores. Son manipuladores porque saben qué hilos mover para que las personas hagan lo que ellos quieren. Ujú. Entonces son muy especialistas en hacer esta radiografía de las personas y saber por dónde entrar para que las personas no tengan argumentos para decirles que no pueden o que no quieren Ujú. hacer algo para estas Claro. personas. Entonces son bien manipuladores. La número 10 de esta característica de un líder abusivo es la falta de transparencia. Y eso lo hemos venido también Sí, hablando. Eh, todo se mantiene en secreto para que no puedan hacerlos responsables de sus propios actos. exacto. Entonces creo que, y lo decíamos,
silencias, no me recuerdo la palabra, secretismo, El secretismo. el secretismo, eso era. El secretismo son diestros en esto. Que es para esquivar su propia responsabilidad Sí, también. es como para no tener que asumir, Ujú. ¿cierto? Ciertas cosas, como decía, su responsabilidad. Número 11, no permiten retrocesos o desacuerdos. Aquellos que se atreven a estar en desacuerdo con esa persona se convierten en víctimas de la ira de ese líder y son rápidamente apartados, ¿cierto? Entonces no Claro. se puede dialogar con ellos en realidad. No, es que se paran sobre la galleta de que tienen la verdad absoluta. Claro. Entonces, cualquiera que tenga otra verdad es una Ujú. amenaza. Sí, o sea, tú estás de desacuerdo, chao. O Chao. sea, trato de apartarte. Por eso que muchos también se van de la iglesia, Claro. simplemente, porque hay todo un trabajo ahí, Nunca voy a ganar. ¿no? No, o sea, nunca voy a ser escuchado ni siquiera. Claro. Otra característica de estos líderes abusivos, se rodean de aduladores, No. gente que trata siempre de complacerlos. Su círculo íntimo incluye amigos cercanos y miembros de la familia, así como una gran cantidad de personas que siempre dicen sí y que harán lo que el líder les pida. Y suele verse también en la estructura, ¿no? Los que son aduladores están cerca de las posiciones de poder. Los que no son aduladores no tienen los méritos o la confianza para permanecer en esa Ajá. Y solamente ese línea. tipo de persona está al lado del líder. Entonces, si el Ajá, líder, en su posición de poder, tiene solamente este tipo de persona que todo dice sí, 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 lo que él diga, sí, 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 eso. ya ese es una banderita roja, ¿cierto? Porque no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, ¿cierto? Con lo que se plantea. Creo que eso es más sano, Exacto, ¿cierto? exacto. Ok. ¿Próximo? Número 13. Hemos avanzado rápido. El número 13 es que se comunican mal. ¿Por qué? Porque mantienen una comunicación incomprensible y difícil de saber cuáles son sus intenciones, sus verdaderas intenciones, y evitan siempre responder como principales responsables. Claro. O sea, es un acertijo. Claro. ¿Qué dijo? ¿Dijo Juego o de no dijo? palabras. Juego de palabras. Sí, Exacto, sí, exacto. Es como estar jugando siempre un ajedrez, sí. Es porque es una forma de evadir. de evadir y de sí, esconder sus verdaderas intenciones. Ujú, Entonces tiene que jugar un poco con el lenguaje para confundir, sí, para que nadie se dé cuenta cuáles son mis intenciones reales. exacto. No puede poner todas las cartas sobre la mesa. O sea, Ajá. siempre hay un as bajo la manga. Está siempre esa cara de póker, como dicen en inglés, ¿no? Ujú. Sí, se comunican mal a propósito. A propósito, sí. Sí. Y la 14ª que menciona Tom es, están absortos de sí mismos. ¿Qué significa absortos de sí mismos? Es que probablemente van a ver esta lista y van a decir, sí, claro, los líderes no deben ser así, pero nunca piensan en primera persona, pues ¿será que yo Yo tengo estoy así. alguno de estos o todos de estos? Y aquí es donde vemos también, tengo que hacer una salvedad que Tom ponía en su material, es que estos síntomas de forma aislada no necesariamente muestran que alguien es abusivo. Pero si tiene, como decimos en Costa Rica, el cartón lleno, probablemente sí está muy interiorizado este tipo de liderazgo abusivo en tu mente. Entonces, exacto. Claro. Sí, sí, no. O sea, nunca van a reconocer que ellos son así y que necesitan ayuda, que necesitan Está. cambiar, Ah, ¿cierto? Esas conductas, por así decirlo. Bueno, esas son las 14 que no, sí, las 14 que menciona Tom Ranier. Pero en el libro, y repetimos el nombre del libro, se llama Una una confianza confianza rota, rota. de F. Remy Dietrich. Dietrich. ¿Sí? Él también agrega unas más y quiero leerlas, ¿ya? Dice que también estos líderes abusivos esquivan, desvían, racionalizan, minimizan o rechazan abiertamente las críticas.
16, vamos a seguir en el orden. 16. Intimidan a las personas con sus argumentos bíblicos insistentes y persuasivos. 18. Distorsionan las escrituras para apoyar sus afirmaciones. Devuelven la crítica a la persona que los confronta, acorralándola. 19. Se protegen de las críticas y se quejan de ser perseguidos. 20. Insisten en sus planes a pesar de las preocupaciones de los demás. 21. Justifican sus planes diciendo Dios me dijo. Aquí tenemos 21 características de personas que podrían ser un potencial líder abusivo dentro de círculos cristianos, religiosos. Sí, interesante todo esto. Pero también hay algo súper interesante que lo mencionaba el libro. Hablaba un poco de lo que era la ceguera voluntaria. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? La ceguera voluntaria, para los que nos siguen, es cuando la gente se pone de acuerdo sin decir que hay un acuerdo, o sea, no es tácito, sino que está implícito, que la gente decide ignorarlo, ignorar todas estas banderas. No, es que distorsiona las escrituras. No tanto. No, yo no creo que sea No, así, pero se autoconvence. Ajá, ellos mismos se autoconvencen en grupo para no ver o para dirigir su mirada hacia otro lado. Sí, no, pero es que también hace esto bueno, ¿no? Y entonces sistemáticamente dejan de ver estos 21 síntomas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es un mecanismo de defensa porque a veces hay miedo, a veces hay comodidad, ¿verdad? O sea, es que estamos tan acostumbrados a esto que cualquier cosa que no sea esto es raro. Que no conocemos otra realidad también. Decimos, mira, pero que si yo me voy de aquí, esto es tan peor que nosotros. Exacto. Entonces, ¿para qué? O a veces es porque no se sienten con la capacidad para confrontar al líder. Entonces, como no tenemos la capacidad para confrontarlo, pues nos hacemos los ciegos. Eso es lo más fácil. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, todas estas cosas se empiezan a ver normal, como nos decía María en su testimonio, ¿verdad? Cosas que no debieron pasar. Vamos a hablar en la temporada 2, largo y tendido. Sí, pero así, ¿qué solución frente a eso? ¿Cree que hay una solución frente a esta ceguera voluntaria? Sí, yo creo que la primera cosa que uno debería hacer es reconocer los signos, o sea, reconocer las señales que están allí, ¿verdad? Creo que la segunda es hablar y saber hablar, ¿verdad? No guardar silencio, porque lo más cómodo, aunque a veces es incómodo, lo más fácil es guardar silencio. Entonces, si empiezas a ver alguno de estos comportamientos de una forma sistemática, sostenida en el tiempo y cada vez peor en tu líder, pues el abuso está llamando a la puerta. Entonces, creo que lo peor que uno puede hacer, y esta es una excusa para mantenerse ciego, pero es que el ministerio está dando frutos. Es que si el ministerio está dando frutos, entre paréntesis, a costa de estas señales, tenemos que preocuparnos entonces de lo que definimos como dar frutos. Y cómo tener éxito. ¿Y qué es éxito? ¿Sí? Porque ningún resultado justificará nunca el abuso. Entonces esos son los signos, los pasos claros. Reconocer los signos, hablar, confrontar, no justificar. Y hay algo interesante también en el libro. Hoy está todo. Me atraganté al principio con mi propia saliva. Perdón. Lo otro interesante que me pareció en el libro, que hablaba de estos círculos.
como un círculo interno y un círculo externo. Por ejemplo, en el círculo, bueno, está en el medio el pastor o el líder de la iglesia, que es la persona que está ejerciendo la autoridad. Alrededor hay un círculo cercano, que son las personas que lo conocen, que conocen mejor al líder. Y fuera está el resto de las personas que no están tan cercanas al pastor, pero están ahí. Entonces, es interesante cómo él los pone de esa manera, que al final de cuentas, el líder queda como aislado, por así decirlo, de cualquier corrección, porque los que están en su círculo cercano guardan silencio. Y los que están en el círculo externo, por así decirlo, no pueden, no pueden decir nada. Porque ellos dicen, si a este círculo, que es el más cercano, que es el que conoce más al pastor, lo conocen, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Para decir algo. O sea, si ellos no dicen nada, ¿quién soy yo para decir algo? Entonces, esto se da mucho en esta dinámica de estos líderes abusivos, por lo tanto ellos siguen perpetrando sí, su comportamiento disfuncional, Claro. porque los cercanos están en silencio y los otros no tienen acceso a ese círculo cercano. Entonces, ahora lo interesante es que la mayoría de la comunidad no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque solamente ve al líder en contexto o en entorno de adoración, en el culto. Exacto. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de estas cositas que algunos esconden muy bien? No tienen acceso a ese círculo. Y si uno del círculo cercano llega a hablar o a decir, no, esto no está bien, es sacado de ese círculo y muchas veces se va de la iglesia. Sí, Entonces, es mucho este comportamiento de la manada. sí. Sí, y otra cosa que es importante volver a repetir es de que esto no es algo que nosotros lo hemos inventado. O sea, este consultor es especialista en crecimiento, en liderazgo. Creo que es especialista en liderazgo. Él ha investigado este tema por muchos años, ¿cierto? Cómo afecta el abuso espiritual a la iglesia en general. De hecho, este estudio tiene más de 14 años. Imagínate, una persona especializada en este tema. Nosotros solo lo estamos exponiendo, leyendo, para que ustedes se den cuenta que, bueno, varias de las cosas que hemos hablado se repiten en el día de hoy. Así es que, bueno, ¿qué tal estuvo? Ya llegamos al final. Queríamos solamente compartir estas características, estos síntomas, para que usted lo vea, lo analice y pueda estar más alerta. Y animarlos también a que nos sigan en la próxima temporada. La segunda temporada vamos a hablar de cómo salir de estos círculos de abuso. Sí, vamos a entregar a lo mejor herramientas más concretas de cómo iniciar esta salida de este abuso espiritual. Así que damos gracias, de nuevo damos gracias al Señor por su vida, por acompañarnos. Y sigan orando por nosotros, por favor, ahí le pedimos que estén orando, pidiendo mucho a Dios por nosotros, que el Señor nos siga dando sabiduría y nos guíe en todo. Muchas gracias. Gracias, que el Señor les bendiga.